Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a tratar sobre los números primos. Antes de empezar a hablar sobre los números primos, tenemos que tener claro qué son los divisores. Y los divisores no son más que números que dividen a otros en partes exactas, es decir, números por los cuales podemos dividir a otros números, pero que nos dan como resultado un número exacto o un número entero. Así tenemos como ejemplo a 10 entre 2. 10 entre 2 tenemos como resultado 5. Es decir, que el 2 viene a ser el divisor de 10. ¿Por qué? Porque nos da como resultado en esta división un número exacto que es el 5 y no nos da un residuo. Entonces tenemos que el 2 es un divisor de 10. Por otro lado tenemos a esta división 15 entre 4. 15 entre 4 nos da como resultado 3, pero con un residuo 3. Entonces, aquí vemos que el 4 no es divisor de 15. ¿Por qué? Porque no nos da una división exacta, sino que nos da un residuo. Aquí tenemos otro ejemplo, 20 entre 5. Nos da como resultado 4 y no nos da un residuo. Entonces, esta división es exacta, por lo cual el 5 es un divisor de 20. Así también tenemos, por ejemplo, 9 entre 5 nos da como resultado 1 y como podemos ver nos da un residuo de 4, por lo que entendemos que el 5 no es un divisor de 9. ¿Por qué? Porque no nos da una división exacta, sino que nos da un residuo. Acá, como podemos ver, tenemos 27 entre 3, nos da como resultado 9 y no nos da ningún residuo, por lo que podemos entender que el 3 es un divisor de 27. Como otro ejemplo tenemos a esta división 18 entre 7, nos da como resultado 2 con un residuo de 4. Aquí vemos que el 7 no es divisor de 18, ¿por qué? Porque no nos da una división exacta, sino que nos da un resultado con un residuo. Y así tenemos entonces que las divisiones que están a la izquierda contienen a divisores. El 2 es divisor de 10, el 5 es divisor de 20, el 3 es divisor de 27. Y los que están a la derecha tienen, tienen divisiones que no contienen a los divisores. Por ejemplo, el 4 no es divisor de 15, el 5 no es divisor de 9, el 7 no es divisor de 18, sino que en su resultado tienen un residuo. Así tenemos a los números primos. Entonces, ¿qué son los números primos? Los números primos son los números que solo tienen dos divisores. Y para que quede más claro la idea de primos, tenemos unos ejemplos. Así tenemos al 3. El 3 solamente se puede dividir entre 3 y 1. Solo con estos números se puede dividir al 3 para que nos dé una división exacta. Entonces, sus divisores son 3 y 1. Solo tiene dos divisores. Por eso se llama número primo. Otro ejemplo tenemos al 5. El 5 tiene dos divisores, que es el 5 mismo 5 y el 1. No hay no hay más divisores para este número. Por eso es un número primo. Así también tenemos al 7. El 7 tiene dos divisores, que es el 7, el mismo número, y el 1. No tiene más divisores, por eso es un número primo. Y como se pueden dar cuenta, los números primos tienen dos divisores, pero esos dos divisores son el 1, siempre va a ser el 1, y su mismo número. El 3, el 3, el 5, el 5, el 7, el 7. Entonces, los números primos tienen dos divisores, los cuales son el 1 y su mismo número. Ahora, cuando hablamos de números primos, también tenemos que hablar de números compuestos. ¿Por qué? Porque los números compuestos son lo contrario a los números primos. Si los números primos teníamos dos divisores, solo dos divisores, los números compuestos vamos a tener más de dos divisores. Es decir,
tenemos a partir de desde 3 divisores hacia adelante. A continuación tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos por ejemplo el 4. El 4 lo dividimos entre 1, nos da 4. Entre 2 nos da 2. Entre 4 nos da 1. Entonces, estos son sus divisores y vemos que el 4 tiene 3 divisores, es decir, es un número compuesto. Asimismo también tenemos al número 6. Aquí tenemos sus divisores 1, 2, 3 y 6. 6 entre 1 nos da 6, 6 entre 2 nos da 3, 6 entre 3 nos da 2 y 6 entre 6 nos da 1. Divisiones exactas. Entonces tenemos que el 6 tiene más de 2 divisores, en este caso tiene 4 divisores, por lo que es un número compuesto. Así tenemos, por ejemplo, en los números primos al 2, solo tiene como divisores al 2 y el 1, al 11, tiene como divisores el 11 y el 1, al número 13, que tiene como divisores el 13 y el 1, tenemos al 17, que tiene como divisores al 17 y el 1. Así también tenemos en los números compuestos, por ejemplo, el número 8 tiene como divisores el 1, el 2, el 4 y el 8, más de 2 divisores. El número 12 tiene como divisores al 1, al 2, al 3, al 6, al 4, al 12. Tiene más de 2 divisores. El 15 tiene como divisores al 1, al 3, al 5 y al 15. Tiene más de 2 divisores. Por eso son números compuestos. Entonces, esto es una idea, una idea general de los números primos y también de los números compuestos para que podamos tener claro y presente la idea de lo que son números primos. Esto iba más enfocado a los números primos, pero siempre se tiene que hablar de los números compuestos cuando se habla de los números primos porque ambos temas van ahí en la misma sintonía. Esto es todo lo que trata este video. Espero que se haya, se haya entendido y no olviden de darle like al video, compartirlo y comentar, dejar alguna sugerencia o algún tema en específico que quieran conocer. Y no olviden de suscribirse. Conmigo hasta el próximo video. Saludos.